Señales de distensión en Ucrania. Rusia anuncia la retirada de algunas de las tropas concentradas en la frontera con este país. Y aunque mantiene las maniobras a gran escala, a nadie escapa que es la primera señal en positivo que se envía desde el Kremlin, justo el mismo día en que se reúne con el canciller alemán Olaf Scholz. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se les queda el cuerpo si les digo que la incidencia de COVID en Canarias ha bajado en un 82% de un día para otro? Así de golpe. Hemos pasado de 105.000 casos a 18.000 en solo 24 horas. ¿Se han curado de golpe todas estas personas? Parece que la razón es otra. Según Sanidad, había altas que no se habían contado aún. La caída de casos es tan grande que llama la atención y que además debería tener consecuencias inmediatas en las restricciones en locales de ocio, por ejemplo. No es que de repente se han curado 8 de cada 10 enfermos, sino que había miles de altas médicas que no se habían contabilizado. Según Sanidad, por la enorme cantidad de casos que provocó Omicron durante la sexta ola y que impidió emplear recursos para esta contabilización. Y una muy mala noticia de última hora. El gobierno estatal ha confirmado el hundimiento de un barco pesquero español en aguas de Canadá. Se trata de un barco gallego que faenaba en aguas de Terranova, concretamente. Se confirma también la muerte de varias personas, aunque sin especificar cuántas. El buque tenía su base en el puerto de Marín, en Pontevedra, y se hundió sobre las 5 de la mañana, hora canaria. A bordo había 22 personas. Horas después de hundirse el barco, se ha localizado a 3 de los 4 botes salvavidas, pero 2 estaban vacíos y en el tercero solo estaban 3 supervivientes. Se sabe que la situación del mar era mala y se siguen buscando a posibles personas que se hayan salvado. Tanto los servicios de rescate canadienses como otros pesqueros que faenaban en la zona acudieron inmediatamente al rescate. El futuro próximo del pulso entre Rusia y Occidente se decide ahora en 3 escenarios principales. El primero, la misma frontera ucraniana, donde por primera vez observamos un gesto de distensión por parte de Rusia. Los soldados de algunas zonas donde se llevan a cabo las maniobras vuelven a sus cuarteles. Segundo escenario, la reunión que ahora mismo mantienen el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo alemán Olaf Scholz. A Scholz le esperaba la misma mesa kilométrica a la que se sentó al francés Macron, pero los intereses compartidos entre Alemania y Rusia son mucho mayores. Y el tercero está en la Duma, el Parlamento ruso, que plantea una de las posibles cartas en la negociación para cerrar el conflicto. La Duma le pedirá a Putin, que es lo mismo decir que Putin se va a pedir a sí mismo, que se reconozca la autonomía de los territorios ucranianos con fuerte presencia rusa. ¿Y qué territorios son esos? Pues lo que forman lo que se llama el Donbass y que engloban los enclaves de Donetsk y Lugansk. En esta zona hace tiempo que estallaron ya los conflictos armados entre Rusia y Ucrania, la llamada Guerra del Donbass, que estaría justo aquí. Cederlos sería una píldora muy difícil de tragar para Ucrania, que ya vio cómo los rusos se apoderaron en 2014 de la península de Crimea de forma parecida. Es muy pronto, por lo tanto, para hablar de desescalada, pero es la primera vez que se ven señales de distensión. Rusia anuncia el fin de algunos ejercicios militares al sur y oeste de Ucrania. Por ahora nadie se atreve a hablar de desescalada porque, entre otras cosas, mantiene tanques, aviones, tropas en otras zonas y porque lo hace justo antes de que la Duma solicite a Putin que reconozca las regiones separatistas del Donbass. De fondo, el encuentro con el canciller alemán en Moscú, quien por cierto se ha negado a realizarse una prueba PCR, al igual que en su momento lo hizo Macron. Scholz apuesta por la vía del diálogo, conversaciones donde además entra en juego el Nord Stream 2 y obliga a ambos a sentarse a negociar, aunque sea en una mesa de 6 metros. Ucrania dice no creerse la aparente retirada. Tenemos una regla, no creemos lo que escuchamos, sino lo que vemos, explica el Ministerio de Exteriores. Al mismo tiempo, continúan llegando soldados y armamento hasta Europa del Este.
Optimismo cauteloso manifiesta la OTAN ante el posible repliegue y matizan, aún no hay ningún signo de desescalada. Estados Unidos también mantiene la idea de ataque inminente. En estos momentos, la Alianza Atlántica realiza vuelos de reconocimiento sobre el Mar Negro. De hecho, el Ministerio de Defensa español ha puesto a disposición 6 aviones Eurofighter y unos 130 efectivos del Ejército del Aire. Nicolás de Pedro es experto en Rusia, investigador principal en el Instituto Statecraft de Londres. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿coincide en que esto puede ser una señal en positivo de Rusia para una negociación o piensa que es un gesto de cara a la galería nada más? Bueno, creo que es prematuro en cualquier caso, porque sobre el terreno no vemos tampoco esa desescalada. Vemos algún vídeo que ha filtrado el propio Ministerio de Defensa ruso, pero un poco más. Y luego esta cuestión de que la Duma haya pedido un reconocimiento, aunque no queda muy claro exactamente de qué, y veremos qué respuesta da el Kremlin a eso, ¿no? Así que yo creo que lo que vamos viendo es las diferentes etapas de un plan bien diseñado cuyo objetivo final es que Rusia quiere tener el control de Ucrania y a eso no va a renunciar y ya veremos qué pasa o cómo lo consigue, ¿no? Pero yo creo que estamos todavía viendo un capítulo más dentro de todo un plan bien trazado de antemano. Bueno, de ser así un plan orquestado, esa salida aparente de una parte muy pequeña de las tropas o la vuelta a sus cuarteles coincide con la petición de la Duma de esos territorios, darle autonomía a esos territorios. Decíamos que es una píldora muy difícil de tragar para Ucrania. ¿Usted cree que podría ser una salida posible a este conflicto? Es que, como digo, no está del todo claro qué es lo que van a reconocer, porque por un lado, esos territorios no son los territorios completos de las provincias a las que pertenecen, ¿no? No son el territorio completo de Luhansk, no son el territorio completo de Donetsk, o sea que no sabemos, y estas pseudo-repúblicas reclaman la integridad de esos territorios al menos, ¿no? Y entonces veremos, porque yo lo que sigo pensando, lo pienso desde 2014 y sigo convencido, es que Rusia no tiene interés en anexionar estos territorios. Lo que quiere es utilizarlos como palanca para doblegar Kiev. Y entonces esto es parte de ese mismo juego. Igual que se ha hablado, ¿no? Se ha utilizado el término de finlandización estas últimas semanas, con la idea de un país neutral, cuyos asuntos estratégicos están prácticamente vetados o dirigidos desde Moscú. Otro modelo que Rusia tiene en mente claramente es el de Bosnia. Es tratar de crear una entidad que tiene muy poca entidad real, ¿no? Perdón por la redundancia, pero yo creo que están barajando diferentes posibilidades. Pero lo que necesitan es quebrar Ucrania tal y como la conocemos y quebrar el poder que hay ahora mismo en Kiev y quebrar la unidad y la fuerte identidad política que se ha creado dentro de Ucrania, ¿no? O sea que veremos. Nicolás, ahora mismo está el canciller Scholz en Alemania. ¿Cree usted que va a tener el mismo éxito que Macron cuando estuvo allí o piensa que Alemania tiene más palancas de cambio con Rusia, más poder de persuasión? Bueno, Alemania solo tiene uno, lo que pasa que es muy potente, que es todo lo que tiene que ver con inversiones y comercio y todo lo que le compran a Rusia, básicamente energía, pero no solo, ¿no? Y todo el comercio que tienen y las inversiones alemanas que hay en Rusia. Lo que ocurre es que Rusia claramente está privilegiando otros instrumentos y otras variables sobre la cuestión económica. Y sobre todo está tratando de privilegiar las relaciones bilaterales, singularmente con Alemania, pero con el objetivo también de dividir a los europeos. Entonces ahí Alemania está en una posición incómoda y difícil, porque Alemania hace una renuncia completa del brazo militar, del instrumento militar, y eso es un incentivo para Moscú también, para todo el rato recurrir a ese brazo porque juega con ventaja. Pero evidentemente Alemania tiene algunas palancas, pero no sé si suficientes como para, desde luego, Putin quiere tener, digamos, la mano más fuerte en esa partida, ¿no? Con Alemania y claramente lo ha conseguido. Alemania se ha puesto en una posición ciertamente vulnerable y difícilmente sostenible también con el resto de sus aliados, incluyendo Estados Unidos. Claro, Nicolás, es que no todos se juegan lo mismo tampoco en este conflicto, Lo que no sé si los intereses de Alemania, de Francia, de la Unión Europea coinciden con los de Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo. O los de España. Es que aquí todo el mundo, digamos, pone por delante, obviamente, sus intereses nacionales
Y en el caso de la Unión Europea, en realidad son los propios Estados miembros. El peor enemigo, digamos, o quien más debilita la posición del alto representante son claramente los Estados miembros, porque los Estados miembros, singularmente Francia y Alemania, cada uno pone su agenda por delante de la de la propia Unión Europea. Y esto debilita la posición europea como tal. Y esa es una de las razones, es uno de los objetivos que persigue Rusia y claramente está apostando a eso, porque, como hemos visto, ha rechazado que la Unión Europea como tal participara en las negociaciones, que no estuviera en la mesa, no quiere ese trato colectivo, no quiere tratar con todos, digamos, de una forma unida, y también con la OTAN. Y está diciendo que la respuesta de Estados Unidos es positiva, tiene elementos positivos, pero no la de la OTAN. Claro, claramente Rusia está jugando a dividir a los europeos. Rusia es uno. Rusia es uno, pero el resto de países o de intereses están representados por distintas entidades, por países, por organizaciones. Claro, y ahí Rusia puede ver también una posible muesca, una posible cuña que poner. Si el gas ruso se corta, por ejemplo, imaginemos que esa palanca del gas Rusia decide utilizarla y cerrarlo. ¿A quién tendríamos que comprárselo? ¿A Estados Unidos? Bueno, a Estados Unidos, Argelia, Qatar, otros suministradores, evidentemente. Pero aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que lo que hemos visto a lo largo de esta crisis es que Rusia no es ese suministrador fiable que era en décadas anteriores, era más fiable cuando era la Unión Soviética, de forma un tanto paradójica, porque vemos que está dispuesto a utilizar claramente el gas como un elemento de presión geopolítica. Lo utiliza con una multitud de países, por eso tiene precios diferentes, a unos países les corta el suministro, ahora no está, facilitando que se rellenen los depósitos europeos para generar esta situación de dificultad. Y en el caso español, esto es particularmente interesante, ¿no? Porque hay la idea de que España podría jugar un papel mayor, tanto por su capacidad de regasificación como por ser un tránsito potencialmente del gas que pudiera venir, mayores cantidades de gas que pudieran venir de Argelia. Pero aquí de nuevo entramos en el asunto de que el principal escollo para que eso pudiera ser una realidad no sería Rusia sino Francia. Claro, esto lleva a mi siguiente pregunta. España, la verdad es que en esta situación está jugando un papel irrelevante. Esto es una señal pues de las relaciones actuales que mantiene nuestro país con sus aliados, con la OTAN, con Estados Unidos, o bien es que nos queda demasiado lejos este conflicto y en realidad pues tampoco es necesario nuestra participación directa. Bueno, un poco de todo. Yo creo que en los últimos 15 años, digamos, España ha descuidado mucho el ámbito internacional. Y esto, tiene consecuencias. Y también determinadas decisiones, pues al final se acaban pagando, ¿no? Y desde luego lo que es una evidencia es que una relación que no sea, esta relación, digamos, jalonada de pequeños desencuentros con Estados Unidos, con Washington, no es beneficiosa para los intereses de España. Y eso, pues es un elemento que hay que buscar la fórmula de reconfigurarlo, de restablecerlo, de mejorarlo, porque eso sí que es un interés prioritario para España, no solo en lo que tenga que ver con el continente, con el este de Europa, sino también en zonas mucho más próximas a España, como el Magreb, el Sahel y más allá. Bueno, pues Nicolás, muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, y nos preguntamos cómo se está viviendo este momento en Kiev. ¿Cómo viven los ucranianos de a pie esta amenaza de guerra abierta que pende sobre ellos desde hace semanas, desde hace meses? Natalie Makanova es ucraniana, se dedica a la publicidad y habla perfectamente español, además vive en este lugar. Hola, Natalie, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, usted habla perfectamente español, estudia español y además, se declara una enamorada de nuestro país. Así es. Lo digo para quienes vean que habla bien nuestro idioma y se pregunten por qué, ¿no? Bueno, se nota en la calle los efectos de esta situación ya que se está llevando a cabo de tensión frente a Rusia. ¿Cómo se percibe? ¿De qué manera ha cambiado su vida desde hace meses que empezó esta escalada de amenazas ahora? Pues la verdad es que sí que hay mucha ansiedad y preocupaciones. Y claro está que la prensa, que es el cuarto poder, también favorece todo el pánico. Pero aquí en Kiev nosotros intentamos seguir con nuestra vida porque al fin y al cabo hay poco que depende de nosotros, sino de la actitud, de las acciones que tomará el presidente ruso, que es Vladimir Putin, y es una persona bastante impredecible en este aspecto. En la economía,
en el día a día que llevan a cabo, ¿hay alguna consecuencia ya que ustedes perciban? ¿Han subido los precios? ¿Hay supermercados a lo mejor que estén más desabastecidos o no? No, los supermercados siguen funcionando, todo está bien. Lo que sí que se nota es que en los últimos días la divisa nacional, que es grivna, sí que ha tenido sus altibajos debido a esa crisis. Pero en general, o sea, todavía nosotros intentamos mantener la calma aquí en Kiev y no hay ningún tipo de pánico, la gente no compra todos los productos, pero sí que eso está bien, tener algo de comida, agua y gasolina en el coche. Claro, por lo que pueda, eso sí que hacemos. Por lo que pueda pasar. Para lo que sea. Pero Natalie, los lazos entre Rusia y Ucrania evidentemente son muchos. Convivieron juntos durante mucho tiempo, durante la Unión Soviética, y son países vecinos. Yo no sé si esto está afectando ya también a la convivencia entre personas de origen ruso y ustedes. A lo mejor alguno de ustedes, o usted incluso tiene familiares rusos, amigos rusos. ¿Esto está afectando en algo a las relaciones? Pues la verdad es que no tanto. Mi tío segundo sí que vive en Rusia desde hace muchos años y yo y toda mi familia hablamos ruso. Y no, o sea, básicamente nosotros entendemos que tenemos nuestro pasado en común y todos somos eslavos, pero lo importante es que los directivos rusos entiendan que los ucranianos no somos esclavos, que al fin y al cabo que es lo que intentan hacer. Y yo no podría decir que considero a los rusos como enemigos, no sería verdad. Pero claro está que debido a la prensa, o sea, las noticias son bastante distintas en Ucrania y en Rusia, claro, porque las situaciones se presentan desde varios ángulos. Claro. Y eso sí que puede llevar al desentendimiento de parte de los rusos. Desde luego, y no veamos si encima está ya un conflicto, que esperamos que no suceda. Vamos a ver si es así. Natalie, muchas gracias por atendernos. No, nada, gracias a vosotros. Adiós, buena suerte. Bueno, pues recuerden que estamos muy pendientes también de ese naufragio de un pesquero español en aguas de Terranova, en Canadá. Ha ocurrido de madrugada, se ha rescatado a 3 personas de las 22 que había a bordo. 3 de los 4 botes salvavidas fueron encontrados vacíos. El pesquero tiene base en Marín, en Pontevedra, y sobre este accidente ya ha hablado la ministra portavoz del Gobierno. El Gobierno sigue con inquietud y preocupación las tareas de búsqueda y de rescate de la tripulación, que estamos en coordinación y en permanente contacto con estos servicios de rescate, que les puedo confirmar que se han rescatado 3 tripulantes, pero que no puedo añadir ninguna otra información, y les pido también especial prudencia. Bueno, pues veremos qué va dando de sí esta noticia mala, en principio, de ese naufragio de un pesquero gallego en aguas de Terranova. Y hablamos ya de COVID. La noticia del día. En las islas, sin duda, está en la estrepitosa caída de casos activos en Canarias. Nada menos que un 82% de bajada de un día para otro. Elena Díez, ¿por qué se ha producido este desplome? No se trata, Roberto, de que a 8 de cada 10 canarios le hayan dado el alta en las últimas 24 horas. Este desplome se debe, según la Consejería de Sanidad, a que había gran cantidad de altas pendientes de tramitar, y esto sí se ha hecho en los últimos días, incluso en las últimas horas. Pero la cifra es bastante impactante. En muy pocas horas hemos pasado de tener más de 100.000 contagios a tener ahora mismo un poco más de 18.000. Esto supone un desplome de un 82%. El volumen de contagios que ha dejado esta sexta ola causada por la Omicron ha colapsado el sistema sanitario. Bueno, esto es lo que está ocurriendo respecto a esos casos que han bajado de un punto a otro. Pero estamos viendo cómo a nivel de comunidades autónomas se están produciendo aperturas, cambios de estrategia. Ahora mismo, Elena, ¿cuáles son las comunidades donde se reducen las restricciones? Pues para que se hagan una idea, vamos a ver primero el mapa de España y señalamos en él las comunidades que ahora mismo no tienen ningún tipo de restricciones. Nos referimos que no tienen a restricciones en cuanto a aforo, en cuanto al límite de hora para cerrar los comercios, y tampoco es obligatorio presentar el pasaporte COVID. Las últimas comunidades en unirse a estar sin restricciones han sido, por ejemplo, País Vasco y Navarra. Y, por ejemplo, la capital de España, Madrid, ha anunciado en las últimas horas que da por
por finalizada esta sexta ola. Sin embargo, una de las comunidades que ahora mismo es la que mayor restricciones tiene se trata de Galicia, y el resto de comunidades que no ven señaladas en este mapa, poco a poco y a medida que vaya descendiendo la incidencia y el número de casos al día, irán quitando esas restricciones. Bueno, la imposición de las restricciones en Canadá, por ejemplo, no ha tenido gran aceptación por una parte de la población. Ya lo saben que el primer ministro ha tenido que invocar, con motivo de las manifestaciones, la ley de emergencias para restablecer el orden público. Estas protestas comenzaron precisamente porque los camioneros que pasaban en su día a día, que cruzaban a la frontera con Estados Unidos, se les pedía estar vacunados, la vacunación obligatoria. Y estas manifestaciones han dejado imágenes como la que van a ver. Pueden observar las armas incautadas que ha incautado la policía de Canadá, en la que se observan rifles, pistolas, en definitiva, material armamentístico, como si se tratase de una guerra. Por este motivo, el primer ministro ha dicho basta. The federal government has invoked the Emergencies Act. El gobierno federal declara la ley de emergencia, es lo que dice el primer ministro canadiense. Una ley que se va a aplicar por primera vez y que pondrá fin a semanas de bloqueos de las carreteras causados por los convoyes de camiones. Esta medida se aplicará por un tiempo específico y en zonas determinadas hasta que se recupere el orden público. Freedom! I ain't going home. Libertad, grita este manifestante, añadiendo que no se irá a su casa. Y pese a que el ambiente parecía ser festivo, las concentraciones han alterado la vida de los ciudadanos y la actividad de muchos comercios al estar las calles cortadas. No se llamará a los militares ni se anularán las libertades, dice el primer ministro. Con esta ley, el gobierno podrá embargar las cuentas personales de quienes participen en estas protestas y también podrá suspender el seguro de los vehículos de cualquier activista. La influencia de ese convoy ha llegado también a Europa. En Bruselas, cientos de manifestantes han protestado contra las restricciones por la COVID. Entre la multitud llegaban personas de Francia, de Bélgica, de Alemania y Países Bajos para bloquear la capital de la Unión Europea, aunque este bloqueo no ha llegado a materializarse. Al otro lado del mundo, en Australia, huelgas de 24 horas de las enfermeras y enfermeros por la escasez de personal y las condiciones salariales provocadas también por la COVID. Bueno, y este señor que ha vuelto a hablar, el tenista Novak Djokovic, que rompe su silencio tras la polémica que protagonizó en el pasado Abierto de Australia. Saben que el serbio fue deportado después de haber accedido al país sin estar vacunado. Pues bien, Djokovic asegura que no está en contra de la vacunación, pero insiste en que no piensa vacunarse. El número 1 del mundo afirma incluso que está dispuesto a renunciar a jugar en aquellos torneos donde le obligan a esta vacunación, si ese es el precio que tiene que pagar. Bueno, pero la noticia del día, como les decíamos, ese desplome del 82% de un día para otro de los casos activos por COVID en las islas. Vamos a buscar más detalles sobre qué ha sucedido en Canarias con estas cifras. José Juan Alemán es director general de Salud Pública. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera lectura que hacemos viendo estas cifras es que había 80.000 personas curadas y que no se sabía. ¿Esto es así? Bien, bueno, lo que se ha procedido es a una actualización de los datos, ¿no? En el día de ayer pues se actualizó el registro de lo que llamamos altas epidemiológicas, que no hay que confundirlo con las altas médicas, con las altas clínicas, ¿no? Y son altas epidemiológicas que quedaron acumuladas como consecuencia de la sobrecarga que sufrieron pues tanto los servicios de atención primaria como de salud pública, ¿no? Como consecuencia, como todos sabemos, pues de ese comienzo con carácter explosivo que tuvo la sexta ola, ¿no? Eso nos obligó a los servicios, pues lógicamente, pues a priorizar las tareas, priorizando siempre las tareas que tienen repercusión sobre las personas, por tanto, aquellas tareas que tenían repercusiones sobre los casos y los brotes, y posponer aquellas tareas que eran administrativas,
en este caso, pues este registro en particular, puesto que este registro no tiene repercusión en los indicadores críticos para el cuadro de mando para la toma de decisiones. Entonces, la lectura es simplemente una actualización de esa base de datos, dado que hubo de una manera coyuntural un acúmulo de trabajo administrativo como consecuencia de la sexta ola. O sea, entiendo entonces que administrativamente quien contabiliza el número de casos, quien lleva la cuenta de los casos que se van produciendo, son equipos, personas distintas que las que van contabilizando los que se van dando de alta. Sí, vamos a ver, hay distintos niveles de registro, ¿no? Entonces los registros oficiales deben de ser validados por procedimiento, han de ser rigurosos. Y en ese sentido hay que hacer la lectura de lo que se ha hecho, es, por supuesto, un trabajo de transparencia y de trabajar con ese rigor. Esos datos que se recogen en distintos niveles de los servicios sanitarios han de ser validados, como digo, y en ese caso lo realiza la Dirección General de Salud Pública, quien los transmite a través de otros procedimientos, el CIVIES en particular, al Ministerio. Claro, en principio, oiga, saber que hay más casos, o digamos menos casos de los que se pensaba, pues es una buena noticia, pero claro, al compararlo ahora con el número de muertos que se siguen produciendo, el número de fallecidos, da la sensación de que la letalidad del virus es más alta, porque digamos que entre el número de personas que hay enfermas y el número de personas que fallecen, ahora la proporción es mayor, ¿no? No, porque vamos a la letalidad, hay que distinguir dos conceptos que muchas veces se confunde, que es la letalidad y la mortalidad, ¿no? Ninguno de esos dos indicadores, para nosotros que son críticos, se ven modificados por la actualización de los datos que no son una carga suficiente como para modificar de manera significativa la letalidad. En absoluto, y lo veremos en los indicadores del Ministerio, no haber ninguna repercusión a ese nivel, ¿no? Claro, pero otra duda, si el número de casos activos era menor que el que se estimaba, ¿quiere esto decir que las restricciones a las que hemos estado siendo sometidos son mayores que las que deberíamos haber tenido? No, el número de casos no son menores a lo que se estimaban. Lo que ocurría es que no había una actualización de los casos reales. O sea, estos casos que se ha procedido a una alta epidemiológica son casos que fueron realmente activos en su momento. Lo que pasa es que cambia su condición de ser caso activo a ser baja en el registro de activo y pasa a ser alta en el registro de personas curadas o con alta epidemiológica. Pero el denominador de la población sigue siendo el mismo. El número total de casos acumulados sigue siendo el mismo. Por eso el denominador en cuanto a la tasa de letalidad y mortalidad no va a sufrir modificaciones. ¿No influye, por lo tanto, en la incidencia acumulada? Estas 80 y pico mil personas que ahora estaban enfermas y no lo están. En la incidencia acumulada sí que influirá, pero de una manera no significativa. Nosotros hemos hecho, por supuesto, las estimaciones y en ningún caso modificaría este número a lo que son, digamos, los cambios de los niveles de alerta, que a nosotros es digamos que lo más que nos preocupa, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta actualización de casos, que siempre han sido casos existentes y que lo hemos tenido nosotros presentes en salud pública, lo que estaba pendiente era de la validación y del registro oficial, ¿no? Esos casos, como digo, no va a tener ninguna repercusión en los indicadores porque no va a sobrepasar ninguno de los umbrales que nos hubiera obligado a cambiar las decisiones. Por último, José Juan, el Gobierno de Canarias lleva tiempo quejándose de la forma de contabilizar los casos. En su opinión, como lo cuentan otras autonomías, no es la misma forma que lo estamos contando nosotros. ¿Ha variado en alguna forma a partir de ahora, a partir de estos datos, la forma de contabilizar los casos en Canarias de cómo lo hacíamos antes? Bien, la sexta ola, la verdad que nos ha situado en una situación, digamos que novedosa, en el sentido que nos ha obligado a modificar los protocolos. Entonces sí es que es cierto que al tener pues este carácter explosivo, como decía, y la necesidad con la que veníamos trabajando de identificar de manera precoz los casos positivos para proceder a los aislamientos y a las cuarentenas, pues nos llevó a la utilización de los autotest, para lo cual no estaba preparado ninguna comunidad autónoma. Entonces, en ese sentido se modificaron los protocolos para que las personas diagnosticadas con autotest y con síntomas fueran considerados ya como casos confirmados. Entonces, esos son los casos
que ha quedado un poco, digamos que pendientes de irlos actualizando a medida que los sistemas informáticos dieran la posibilidad de irlos incluyendo, tanto en la base de datos asistenciales como posteriormente en la de salud pública. Y en esto hemos tenido distintas, digamos que velocidades en las distintas comunidades. Pero esto, cuando transcurra un tiempo, se pone todo en orden, lógicamente, ¿no? Bueno, o sea que llegaremos a contar... Llegaremos a contar de la misma forma que cuenta el resto de comunidades en cuanto se actualicen esos datos. Sí, pero estoy hablando de un pacientes que son diagnosticados de una manera muy particular, que son los autotest, porque las personas que han sido diagnosticadas mediante PCR o test de antígenos de uso clínico, sí, esos se siguen contabilizando igual. Pero ya digo, los procedimientos de registro conllevan un tiempo, conllevan validación, muchas veces adaptaciones informáticas, por tanto exige un tiempo, que es a lo que tendremos que esperar para poder cerrar, digamos, que la contabilidad. Y eso va a ocurrir tanto como los casos, como con los ingresados en plantas, ingresados en UBI y con los fallecidos. De acuerdo. Pues José Juan, muchas gracias por habernoslo explicado, por atendernos esta tarde. Gracias, un placer. Bueno, pues son 80.000 personas aproximadamente que salen ahora mismo en esas listas que tenemos de los casos activos, pero esto no quiere decir que haya que perder el respeto a una enfermedad que, por ejemplo, nos trae el extraño caso de un ciudadano turco que lleva 441 días consecutivos dando positivo en COVID. Al padecer leucemia, su sistema inmunológico podría no estar lo suficientemente capacitado para combatir el virus. Es el contagio más largo que se ha notificado hasta ahora en todo el mundo. Muzaffer Kayasan muestra sus 78 últimas PCR, todas positivas. Nadie en Turquía ha estado tanto tiempo infectado de COVID-19, en total 441 días. Cuando me dijeron que tenía COVID, pensé que el virus me mataría porque tengo leucemia. De hecho, casi me mata. Llegué a pesar 90 kilos, asegura Muzaffer. Pero tras casi 15 meses contagiado, sigue vivo y luchando para deshacerse de la infección a sus 56 años de edad. Que Dios no permita que nadie más pase por esto. Estoy atravesando por momentos difíciles, confiesa, porque Muzaffer lleva aislado todo este tiempo. Este lunes recibía la visita de su nieta Azra. La pequeña le preguntaba cuándo podrá volver a jugar con ella. Esto es muy difícil de explicar, lo acabas de presenciar, le dice al periodista. Tengo que ver a mi familia a través de la ventana. Gökhan tira de humor para explicar cómo su padre logra mantenerse fuerte. Él siempre ha sido una persona muy positiva, tanto que ahora es imposible que dé negativo, bromea. El caso de un paciente que da positivo durante 441 días no es algo que se haya informado hasta hoy, asegura su médico. Algo que le podría convertir en el contagio por COVID más largo que se ha notificado hasta el momento en todo el mundo. Él solo quiere ver la palabra negativo en la pantalla de su ordenador. Una persona muy positiva, la verdad es que se lo toma con humor, ¿no? El hombre y su familia, pese a todo. Bueno, imagen en directo ahora mismo de esa reunión que está dando sus resultados, ahí lo ven, en esta rueda de prensa, con gran lejanía de nuevo, entre el presidente ruso, ahí lo ven, Vladimir Putin, y su homólogo, el canciller alemán, ahí lo ven, Olaf Scholz, lo van a ver enseguida. En estos momentos están dando cuenta de lo que han tratado. Vamos a ver dentro de un momento, cuando sepamos ya los resultados, si esta mediación de Alemania, esta intervención directa de Alemania en su primera reunión con Putin ha servido para algo. Por lo pronto puede que alguna señal haya habido en esa retirada de algunos de los soldados que hacen maniobras en Ucrania a sus cuarteles, pero habrá que ver qué es lo que están explicando ahora para saber si hay algún resultado positivo. Bueno, en cuanto a salud, no todo es COVID. Los ictus provocaron 30.000 fallecidos en 2010, la mayoría mujeres. Es una enfermedad que tiene factores de riesgo, como padecer hipertensión o arritmias, y esta semana hemos conocido un avance médico importantísimo respecto al ictus isquémico. Un cambio en la manera de administrar un fármaco aumenta un 59%, ahí es nada, las posibilidades de mejorar la recuperación y no dejar secuelas. Son las conclusiones de un proyecto del Hospital Clínic de Barcelona. Arturo Renú es el neurólogo coordinador de estos ensayos y a él le queremos preguntar. Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, para situarnos, un ictus viene a ser lo que popularmente conocemos como un derrame. No exactamente. Un ictus puede haber dos subtipos, ¿no? Lo que es un ictus isquémico, que es producido por una obstrucción de una arteria del cerebro, y lo que más se asimila al derrame es un ictus hemorrágico, que es que hay una ruptura de una arteria y se produce la hemorragia. Claro, es un problema grave porque incluso quienes salvan la vida después pueden quedar con complicaciones severas, ¿verdad? Correcto. El ictus es una enfermedad muy grave que ahora mismo es la primera causa de muertes en mujeres y también es la primera causa a nivel mundial de discapacidad médica. O sea, hay personas que pueden salvar la vida después de un ictus, pero hay una gran proporción de pacientes que después de sufrir un ictus quedan con unas secuelas que pueden ser muy discapacitantes. Bueno, y ustedes lo que han comprobado, doctor, es que con un medicamento que ya existía, aplicándolo de manera distinta puede dar unos resultados espectaculares. Cuéntenos. Así es. Hasta la fecha, ahora mismo había dos tratamientos que se había demostrado que funcionaban para el ictus. Uno era administrar un fármaco que deshacía los coágulos por vena y a posteriori lo que se hacía es un tratamiento con un catéter para extraer los trombos. Nosotros lo que hemos investigado es que una vez extraído el trombo, el coágulo de las principales arterias, administrando nuevamente este tratamiento que deshace los coágulos, lo que conseguimos es aumentar muchísimo la tasa de personas que quedan sin ningún tipo de secuela, sin ninguna discapacidad después de haber sufrido un ictus. Claro, y esto no... claro, parece una cosa muy obvia, usted nos lo cuenta y parece algo muy sencillo, pero ya veo que, me imagino que no se hacía de esta manera. No se hacía de esta manera porque evidentemente para llevar a cabo todos estos resultados pues hay que realizar una serie de estudios. Primero se realizaron estudios con animales, con ratas, que ya vimos que estos resultados iban en esta línea y posteriormente pues se consiguió en estos tres últimos ensayos, en estos 3 últimos años, empezar este ensayo que ha demostrado estos resultados. Parece que es fácil, pero no lo es tanto. Y las exigencias, además, médicas son, me imagino, pues muy exigentes, valga la redundancia. Oiga, y ahora ya, ustedes lo han probado en humanos, ¿ya se puede aplicar este tratamiento o todavía hay que esperar a otro trámite más? Digamos que ahora mismo, la semana pasada ya se presentó en el Congreso Internacional de Ictus, que creó una gran expectación y están todos muy contentos con los resultados y esperamos ya poder aplicarlos cuanto antes, ya en la práctica diaria. Tal es así que nosotros pues ya empezaremos a utilizar esta nueva terapia desde ya. Pues desde luego, un 60% casi de recuperación, motivo más que suficiente para empezar a utilizarlo. Doctor, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este descubrimiento, por esta investigación. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Bueno, pues una buena noticia en el resumen de esta jornada para nuestra investigación, para nuestros científicos y sobre todo para los pacientes, para nosotros como pacientes. Una pausa y volvemos enseguida. A las 2:15 de la tarde seguimos viendo en directo en Atlántico Noticias esa rueda de prensa de la importante reunión que acaban de mantener el canciller alemán Olaf Scholz, ahí lo pueden ver, con el líder ruso Vladimir Putin. El presidente ruso acaba de afirmar que Alemania es el socio más importante de su país junto con China. También ha afirmado el líder ruso que está dispuesto a hablar con la OTAN y Estados Unidos sobre el conflicto que aún no se ha producido y que esperemos que no se produzca, pero en torno al cual empezamos a ver, o vemos lo que parecen, podrían ser señales de distensión. Ojalá sea así. Cambiamos de escenario porque Estados Unidos solicita la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, por narcotráfico. Desde la pasada noche, varias patrullas policiales y de la policía militar rodean su residencia en Tegucigalpa, aunque aún no se ha procedido a su arresto. El abogado de Hernández ha calificado de atropello esa presencia policial y asegura que el exmandatario está blindado con inmunidad al ser nombrado diputado del Parlamento Centroamericano, tras abandonar la presidencia de Honduras. Esta solicitud de extradición se produce pocos días después de que trascendiera que Hernández se quedó sin visa para viajar a Estados Unidos después de que ese país lo incluyera en la lista de actores corruptos y antidemocráticos.
Bueno, en México continúa la crispación entre el gobierno y el sector de los trabajadores de los medios de comunicación. La reciente intervención del presidente López Obrador haciendo públicas las ganancias de un conocido comunicador coincide con las nuevas protestas de periodistas en distintos puntos de aquel país. La prensa exige más protección y libertad para informar. El presidente de México, Manuel López Obrador, aprovechó una de sus conferencias de prensa matutinas para arremeter contra el periodista Carlos Loret de Mola, y lo hizo haciendo públicos y comparando su salario con los supuestos ingresos del comunicador el pasado año 2021. Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. El periodista, que se ha mostrado siempre especialmente crítico con el gobierno de su país, mantiene que los datos publicados son falsos y denuncia que el comportamiento de López Obrador abona el clima de agresión y acoso en medio de la mayor crisis de violencia contra los representantes de la prensa. El presidente está desesperado, dispuesto a insultar, a calumniar, a espiar. Está peligrosamente dispuesto a todo para silenciar al periodismo crítico. Loret de Mola ha recibido el apoyo de buena parte de sus compañeros de profesión, que han vuelto a salir a la calle en una quincena de ciudades para exigirle al gobierno justicia y protección. Los periodistas quisiéramos encontrar en el gobierno federal solidaridad con la prensa, pero lo que encontramos es la indiferencia en algunos casos y en otros hasta los ataques directos. En las primeras 6 semanas de este 2022, 5 periodistas han sido asesinados en México. Por eso han vuelto a salir a las calles para protestar. Los trabajadores de los medios de comunicación exigen acciones contra la violencia empresarial del Estado y criminal. Bueno, volvemos a nuestro país porque, sobre todo en el territorio peninsular, están atravesando el inicio de año más seco desde 2005. Y eso que ha caído algo de agua en estos días, pero se ve que no es suficiente, Antonio. Sí, ya lo dijimos el otro día, Roberto. ¿Te acuerdas que repasamos los datos de enero? Es el enero con temperaturas diurnas más altas desde que empezó, desde los años 60, y también era el enero con el menor número de precipitaciones en lo que va de siglo, a excepción de 2005, como tú acabas de decir. Bueno, esto ocurrió ayer en el norte peninsular. Llovió. Algunas provincias de Galicia recibieron este agua. Estamos, por ejemplo, en Santiago de Compostela. Hay puntos donde hoy también ha seguido lloviendo, en Navarra, en el País Vasco. Bueno, ayer cayeron entre Pontevedra y La Coruña en algunos puntos, entre Pontevedra y La Coruña en algunos puntos, hasta 60 litros por metro cuadrado. Buena noticia. También cayó lluvia y nieve, aquí ya subiendo el Pirineo aragonés, cayó nieve aquí, que también lo agradecieron mucho los esquiadores para las próximas semanas. Y algo que también ocurrió es esto, en Gerona, una tormenta de granizo. Aún así, con este agua que ha caído ayer, que sigue cayendo hoy, pues esta mañana hemos recibido, lo que va de día, unos 17 litros por metro cuadrado en puntos de Navarra. Aún así, sigue siendo un inicio de año demasiado seco, y los embalses están en el entorno del 44% en estos momentos en la península. Así que, y esto no es lo que más conviene, que llueva, pero granizo desde luego no. Y que llueva en las estaciones de aquí tampoco conviene, pero bueno, algo ha caído de agua. Bueno, pues esta es la situación en nuestro país con ese problema de la sequía. Nos vamos hacia el sur, hacia el continente africano. Hay una iniciativa muy curiosa a modo de CSI para tratar de investigar a través del ADN dónde están actuando los furtivos que cazan a estos animales. Efectivamente. Bueno, antes de irnos a África, nos vamos a quedar aquí, que esto es el Golfo Pérsico. Enseguida estamos en África y en el estudio ese de los elefantes, pero hablábamos de agua antes y ahora hablamos de sequía. Esto está ocurriendo en los Emiratos Árabes. Fíjate en ese cartelito que traen ahí, es un récord Guinness. ¿Por qué? Porque han plantado un montón de árboles que se adaptan muy bien a esta zona del desierto y tienen varias características. Una de ellas es que lanzan semillas en puntos en los que no cae agua, ¿no? Cuanto más seco es el territorio, más semillas lanzan. Otro de los asuntos es que también con esas semillas, esos árboles y esas raíces hacen que esta zona del desierto, la arena, pues se erosione menos. Bueno, son ventajas que tiene. En este momento, en este lugar, hay una previsión de plantar, Roberto, 10.000 millones de este tipo de árboles para
mejorar un poco este entorno y reducir esa erosión y otros problemas que puede causar ese desierto. Y ahora vamos, como tú decías, a ver esos elefantes. Efectivamente, a través del comercio de marfil están sufriendo, fíjate, estos elefantes, ahí están esos colmillos. El comercio de marfil está prohibido desde hace un par de décadas, aún así se sigue haciendo caza furtiva y estos elefantes están sufriendo. De los casi medio millón de elefantes que hay en África ahora mismo, unos 50.000 mueren cada año. Vamos a verlo mejor explicado en el siguiente vídeo. Well, there are about 415,000 elephants in Africa today, and we estimate that close to 50,000 elephants are being killed each year. Este experto asegura que unos 50.000 elefantes mueren cada año en África. Es una octava parte de los 415.000 que forman su población en todo el continente y la principal causa de muerte es el marfil. Ahora el propio comercio ilegal puede convertirse en una herramienta importante para luchar contra la caza furtiva. Las pruebas de ADN realizadas a más de 4.300 colmillos de marfil están ayudando a identificar las áreas de caza furtiva y las redes de tráfico. These transnational criminal organizations we're trying to get, they are the key. Because once the ivory leaves their hands and gets out of Africa, it becomes so difficult to trace. Una vez que el marfil sale de África es difícil de rastrear, por eso la clave está en las organizaciones en el origen, explica Wasser. El objetivo es perseguir a los intermediarios locales entre esos cazadores y el comercio internacional. En total se estudian 111 toneladas intervenidas entre 2002 y 2019, procedentes de 12 países africanos diferentes. Estos cargamentos van ocultos entre las exportaciones legales que cruzan los océanos en buques. Conviene recordar en este punto que el tráfico de marfil está prohibido desde 1989. O sea, 22 años, ¿no?, que lleva ya el tráfico de marfil prohibido y sin embargo se venden, se estima que se están vendiendo unas 100 toneladas de marfil al año. Sí, están cazándose evidentemente los elefantes de igual manera, ¿no? 100 toneladas intervenidas. Claro, bueno, es como el tráfico de drogas, habrá un montón de toneladas que no se están interviniendo y es una pena porque una octava parte de los elefantes de África, solo de África, está muriendo por esta causa y aparte de eso también ocurre en Asia. Una vez más, el ser humano es el principal causante del daño en otras especies. Evidentemente. Bueno, Antonio, ¿qué pasa con la antorcha de los Juegos Olímpicos de Invierno en China? No se habrá apagado, ¿no? Bien, qué bonita esta sección dedicada a los Juegos Olímpicos aquí. Mira, sí. No se ha apagado. Y es que es imposible que se apague, Roberto. Ni soplando, Por cierto, en este momento te confirmo que sigue nevando en Pekín, pero que los Juegos Olímpicos siguen adelante. Ahí lo tienes. Mira, ahí soplando, ¿no? Múltiples pruebas. Mira, resiste 90 kilómetros por hora de viento, resiste temperaturas de 40 grados bajo cero y resiste también lluvia y nieve. Es una antorcha que se ha elaborado, se ha preparado con ingeniería aeronáutica, Roberto, una maravilla. No hay manera de apagarlo, mira, ni agua, ni viento, ni aire gélido, eso no se apaga. No sabemos, o sea, efectivamente, el 100% de la nieve que hasta ahora tenían en China en estos Juegos Olímpicos era artificial. No sabemos, por cierto, hay un estudio, he leído un estudio hoy, Roberto, que dice que en los siguientes Juegos Olímpicos de invierno, en los próximos años, van a tener que seguir utilizando nieve artificial porque, según está ocurriendo con el cambio climático, hay pocos lugares del mundo donde van a poder albergar unos Juegos Olímpicos con nieve natural. Y, por cierto, los Pirineos están optando a los Juegos Olímpicos de invierno de 2030. Total, que lo que no está claro es la nieve en el futuro, pero sí está claro que la antorcha en el futuro va a ser esta, indestructible. Ese fuego, es verdad. Ese fuego va para... Puede ser la antorcha de Iron Man. Oye, para los que fumamos puros de vez en cuando, nos viene genial, ¿eh? Una antorchita de estas que sabemos que no se apaga bajo ninguna condición. Tecnología china al servicio de las antorchas. Aguanta hasta la nieve. Al servicio de la lumbre, como se decía antes. Bueno, Antonio, vamos a ver cómo se ha celebrado San Valentín por ahí, que ya verás que imaginación no ha faltado, porque es la fecha escogida para muchos para demostrar amor o incluso para buscarlo. Un 14 de febrero que vino marcado por distintos tipos de celebración a lo largo y ancho del planeta. Los hay que conmemoran el Día de los Enamorados de una forma íntima y también los que apuestan por hacerlo rodeados de gente en eventos tan curiosos como estos que van a ver. Para muchos, la mejor manera de celebrar San Valentín fue pasando por el altar. Este 14 de febrero encontramos en distintos rincones del planeta bodas masivas, como esta en México, donde no faltaron los besos ni los mariachis.
En Caracas, otro evento similar. Las novias posan como si de un certamen de belleza se tratara. Lo hacen justo después de darse el si quiero con sus respectivos prometidos ante el alcalde de Chacao. Es un momento de la vida único y bueno, te casas con el amor de tu vida para toda la vida el 14 de febrero. A mí significa mucho, porque siempre he creído en el amor. Y boda multitudinaria también en Perú, pero en este caso se trata de un evento canino. En este día tan especial que es el Día del Amor y la Amistad, hemos casado a 8 parejas de perritos en este lindo ambiente y también se han llevado su certificado de unión. Celebraciones para todos los gustos en un 14 de febrero que va pareciéndose cada vez más a un San Valentín previo a la pandemia. Pero el premio Los Más Románticos se lo lleva a esta pareja, que viajó desde Ciudad del Cabo hasta la Capadocia turca para celebrar el Día del Amor por todo lo alto. Pues nada, vivan los novios. Y un emblemático edificio de incalculable valor histórico y cultural está de aniversario. La Plaza de España del Vaticano recibe este nombre precisamente gracias al Palacio Monaldeschi, que alberga la embajada de nuestro país, la más antigua del planeta, que cumple 400 años. Fue sede de una pionera diplomacia española bajo el mandato de Fernando el Católico en 1480. Fue un teatro, acogió a figuras como Velázquez o Garcilaso de la Vega. Incluso fue residencia de reyes. Es la embajada más antigua del mundo y cumple 400 años. Es la embajada de España en el Vaticano. Aparte de ser el escaparate privilegiado del poder de la monarquía española, era una forma también de autopromoción de la marca España. El Palacio Monaldeschi, de estilo barroco, fue rehabilitado en 2007 gracias a donaciones de mecenas privados. El patrimonio que se ha ido acumulando en su interior es incalculable, aunque las esculturas Alma Condenada y Alma Salvada de Bernini, que datan de 1619, están consideradas las joyas de este emblemático edificio, la legación diplomática permanente más antigua del planeta. Y hoy nos despedimos con unas imágenes románticas también, que además se suceden durante gran parte del año, aunque hay que ir muy lejos, a determinados lugares para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza que son las auroras boreales. Estas se grabaron hace unos días en Laponia, la frontera entre Finlandia y Suecia. Espectacular fenómeno que puede verse solo en zonas cercanas a los polos. El color en esta ocasión verdoso depende de la altura a la que se esté produciendo la aurora. Si fuera roja estaría sucediendo más alto y es menos común. En fin, con estas imágenes nos despedimos hasta mañana. Les dejamos con Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Volvemos a partir de la 1:30 para decirles, como siempre, saludarles en una nueva edición de Atlántico Noticias.